tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. Y en esta oportunidad, nada menos que con María José Navia, autora de uno de los libros más destacados del último tiempo, un libro de cuentos muy bueno que les recomendamos, que se llama El Lugar, editado por De la Lumbre. Y ahora conversará con Carlos Reyes. Los dejo. Muchas gracias. Oye, habló recorrido y rápido y fuerte. Que se ha mejorado cada vez más desde que empezó. ¿Cuándo empezamos con estas charlas? En el 2015. 2015. 2015, ¿no? Ya. ¿Hay cuántas ya? Más de 100, ¿no? Más de 100 charlas. Más de 100, para que las vean siempre recuerden visitar las charlas en YouTube, en el canal de YouTube de Queleo Forestal, por favor. Muchas gracias, Kevin, ahí tras las cámaras. Bienvenido, María José, bienvenida. Oye, yo para quienes no te conozcan, yo voy a leer acá lo que parece, lo que tu editorial puso aquí en tu libro. Dice, María José Navia es una escritora chilena, es autora de la novela San, Incubarto Editores 2010 y el libro de cuentos Instrucciones para ser feliz, Sudakia 2015. Sus relatos han sido traducidos al inglés, francés y al ruso. Tiene un magíster en Humanidades y Pensamiento Social y un doctorado en Literatura y Estudios Culturales de Georgetown University, ¿no? Actualmente se desempeña como profesora asistente en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile y escribe reseñas tanto en pánico.cl como en su blog ticketdecambio.wordpress.com. Bienvenida aquí a esta conversación en Queleo Forestal, aquí en plena canícula ya, ¿no? Está muy fuerte el sol, la gente que está toda sudando, quemada, ¿no? Está fresco acá abajo, afortunadamente. Así que bienvenidos, solo hombres hoy día, así que bienvenidos a todos ustedes. María José, primero, el cuento, ¿no? Siempre le preguntan a las cuentistas y los cuentistas que han venido, que a pesar de que uno escucha por ahí que los editores dicen, no, los cuentos, ya nadie lee cuentos, no, es una cosa que está de moda, y a mí me encantan y yo veo que se publican cada vez más cuentos, un tiempo que no pasó. ¿Qué pasa con los cuentos? ¿Por qué hacer cuentos? ¿Por qué no una novela? ¿Por qué te fascinan los cuentos? O sea, yo creo que son dos cosas distintas. ¿Por qué los cuento en general? ¿Por qué los cuento yo? Sí. ¿Por qué los cuento yo? Fue súper pragmática mi decisión, la verdad. Yo había escrito la novela Sant antes de irme a Estados Unidos a hacer el doctorado y estaba escribiendo una segunda novela y me fui a Estados Unidos y ahí se me hizo imposible seguir con el ritmo de la novela. Era además una novela sobre Mary Shelley, la creadora de Frankenstein. Excelente. Entonces era una... ¿Hay que leer esa novela? Sí, no, sí está por ahí. Entonces era una mira. novela que aparte me pedía que investigara mucho, o sea, no era algo que pudiera llegar y escribir. Absolutamente. Claro, era como otra tesis doctoral más. Entonces no me la pude y pensé, o sea, una opción era seguir así, a ese ritmo muy lento en que estaba pudiendo avanzar en esa novela, o dejarla congelada un ratito y dedicarme a los cuentos, que ya había escrito cuentos alguna vez como sueltitos, y que es un formato que me gusta, un formato que es breve y que me permitía como ver el cierre del proyecto, o sea, porque la novela siempre seguía, era un proceso muy largo. En cambio, un cuento lo podía terminar en un día, lo podía terminar en un par de días y así ir acumulando cuentos para ya fuera publicar en línea o mandar a concursos o eventualmente formar colecciones de cuentos, que es lo que hice. Entonces fue una decisión muy así, pragmática. Sí. Y ese concepto que existe en términos editoriales de que la gente no lee cuentos, yo creo desmentirlo. En Chile están publicando cada vez más libros de alta calidad en cuentos, ¿no? Yo creo que más que no se lea porque no guste, yo creo que hay un desconocimiento. A mí me ha pasado a veces con algunas personas que me preguntan, vi que publicaste un libro, sí, ¿y qué es? No, son cuentos. Me dice, para niños. No, como que tienen como algunas personas como que tienen asociado el concepto de cuentos como los cuentos que te cuentan antes de irte a acostar, entonces yo creo que y personas que de repente, no sé, para las vacaciones que quieren leer un libro en general se inclinan por una novela. O sea, yo creo que existe como tal vez un desconocimiento y un susto de comprar colecciones de cuentos. Yo creo que tenemos, o mucha gente tiene más metido en la cabeza lo de la novela. Nunca había escuchado que la gente pensaba que los cuentos eran para cuentos para niños. Te juro, me ha pasado más de, 5 veces, o sea, de gente que tiene asociado como un libro es una novela. Claro, o sea, un libro serio. Claro, un libro serio es una novela. Lo otro es, claro, cualquier otra cosa. Sí. Qué ridículo. Y otra cosa que tiene tu libro de cuentos es que tiene un audiolibro. Sí. Tiene audiolibros que uno puede escuchar. ¿Por qué esa idea de convertir los cuentos en audiolibros? Por también distintas razones. La primera, como más histórica mía, personal, que mi abuela materna era voluntaria y grababa libros para ciegos.
Y entonces cuando yo era chica ella grababa libros infantiles y me los pasaba a mí para que yo me pasaba el libro, me pasaba el cassette en esa época y yo iba escuchando, me los iba aprendiendo hasta de memoria. Y entonces como que aprendí a leer un poco con la voz de mi abuela y para mí siempre la lectura estuvo súper asociada como a la voz. Y ahí como corte, años más tarde, cuando me fui a Estados Unidos a hacer el doctorado, vi que era algo súper cotidiano allá. O sea, mis profesores de repente si tenían que hacer un viaje largo se iban escuchando una novela en el auto, y me empecé a meter en este mundo y a darme cuenta que existía toda una industria alrededor de los audiolibros, que a veces, ¿cierto?, puede ser el autor el que lee su libro, a veces puede ser un actor muy importante o una actriz muy importante. Hace un par de años el audiolibro más vendido era Alicia en el País de las Maravillas, porque Scarlett Johansson hizo todas las voces de todos los personajes. Entonces se dan también esos fenómenos y me parecía como una manera muy interesante, como otra forma de leer, ni mejor ni peor, pero me parecía algo que es muy bonito y que sobre todo en esta época en que estamos todos o mucha gente, no sé, siempre conectados a los audífonos, escuchando podcasts, escuchando música cuando nos transportamos, me parecía que el audiolibro también ahí puede tener un rol súper importante. Y cuando yo llegué a Chile hice un artículo para el Mercurio sobre los audiolibros, como contando de este mundo. Entrevisté a James, de hecho, que está que James está ahí, que me ayudó a hacer realidad el sueño del audiolibro. Sí, y entonces ahí entrevisté a James para este reportaje y nada, cuando me tocó ya publicar mi libro y pensé, no quiero ser como padre gatica de sí, que solo los audiolibros, que otro lo haga, sino que, pucha, si yo voy a hacer un libro, me corresponde, si en verdad esta es mi misión, también tratar de sacar un audiolibro. Y ahí nos pusimos de acuerdo con James, que está desarrollando. Yo escuché más o menos dos, ¿los grabaste tú? Sí, soy yo. Ah, perfecto. Sí, soy yo. ¿Y cuántos están grabados? Todos, ¿Está todo el libro? está todo el libro, sí. sí. Yo escuché solo dos. Sí, lo que pasa es que cuando uno compra el libro, de hecho está acá, si me dejas, y bueno, los nervios, la emoción. Viene atrás o a veces viene adentro, dependiendo de la librería, este papelito y el papelito viene con un código de descarga para descargar el libro una vez. Entonces, porque la idea tampoco es que vender el audiolibro, sino empezar a meter el tema Sí, puede ser interesante para acceder a gente que no le gusta leer, pero sí le gusta escuchar. Claro. Porque son ejercicios distintos, ¿no? No, y me pasó de alguna gente que se compraba el libro y venía con el código y me decía, me leí tu libro. Bueno, en verdad no me lo leí, me decía, hice trampa, lo escuché camino a la pega, por ejemplo. Claro. Y lo que hicimos también con James fue que en las semanas alrededor del lanzamiento y como las inmediatamente posteriores estuvimos soltando como un audio cuento por semana, entonces quedaron algunos ahí dando vueltas. Y también ese experimento fue lindo porque nos dábamos cuenta que de repente, no sé, hay algunos cuentos que se escucharon cientos de veces, que me parece súper sorprendente, o gente que porque tuiteábamos el link a un cuento, no sé, justo en ese momento decía, bueno, lo escucho ahora, y lo escuchaban y, se entiende, se escucha bien, no me desconcentro, porque existe ese prejuicio de, no, pero me voy a distraer, ¿cierto? No me voy a poder concentrar, pero hay gente en la que se concentra mucho más escuchando y cuando tuviste que leer tus cuentos en voz alta, ¿hubo algunas indicaciones precisas de James o de otra persona para que fuera más accesible al radio escucha, a la gente que lo va a escuchar, sí, o no? A lo lento, cortemos frases, empieza de nuevo. Sí, no, lo hicimos en un estudio y estaba James y otra persona más y claro, de repente me decían, no, esto es más lento. Y también, obviamente, editaron el sonido, o sea, y fueron como cambiando ahí mi voz un poquito, yo soy bien gritona y de repente como que hablaba así, y entonces me bajaba el tono, o había algunos cuentos, porque también fuimos en orden grabando, entonces también yo ya me iba como acostumbrando al tono que quería poner, me fue ayudando también a pensar en decisiones como, me decía, ¿quieres hacer voces para personajes distintos? Cambiar tu voz. Claro, pero era como, yo no tengo training, o sea, como... Pero eres actriz. Claro, entonces fue como, no, yo lo voy a leer como se lo leería yo a alguien, pero no voy a hacer voces. O como lo leería cada uno de nosotros, ¿no? Claro, exacto, entonces... Bueno, hay gente que sí, ¿no? Sí, y otra cosa que con los audiolibros es que yo para editarme me grabo siempre. Entonces cuando yo escribo, como parte de mi proceso, de trabajo, te grabas y te escuchas. Exacto. Para ver la musicalidad de las palabras. Entonces cuando yo escribo, lo primero que hago cuando termino el cuento, cuando ya es como mi primer borrador, agarro el teléfono y lo grabo. Porque ahí cierra un más todo, porque para ti es parte constitutiva del proceso creativo. Absolutamente. No es una choreza. Absolutamente. Entonces, por ejemplo, grabo el cuento y los siguientes días
no sé, pues si tengo que ir a algún lado, no sé, metro, en vez de ir escuchando música, voy escuchando mi cuento, y así por varios días, no es como que lo escucho una vez y lo edito, sino que voy escuchándolo varias veces, y así me voy dando cuenta de combinaciones de palabras que suenan mal, de Y ahora, frases largas. ¿el orden de los cuentos los escribes en orden o luego una vez que los terminas vas sintiendo que cada uno Sí. vas armándolo como si fuera un LP, un álbum? Sí, así. Y de hecho lo que hago Que no es que es común, o sea, Sí. no es tan raro escuchar a un escritor o una Sí. escritora que digan que las canciones son parecidas a los cuentos, Sí, ¿no? no, para mí absolutamente, o sea, sí funciona como si fuera un disco y de hecho lo que yo hago es escribir los cuentos y cuando ya voy a armar la colección, como anoto los nombres de los cuentos como en post-its o en tarjetitas de papel, lo que sea. Para moverlos. Claro, y los voy poniendo en el suelo o en una mesa y los voy cambiando de orden y pongo el título y pongo como en una línea de qué se trata. Porque, por ejemplo, una cosa que a mí no me gusta que pase, si bien después uno le pasa el libro a un lector y lo puede leer en el orden que quiera, Claro. pero uno trata Uno propone un de orden. proponer un orden exacto. Entonces, por ejemplo, si no sé, si tengo un par de cuentos donde hay problemas de relaciones de pareja que no estén juntos, ¿cachai? O si hay un cuento que es de relación madre-hija o no sé qué, que de nuevo, que no queden pegados, que queden separados. Entonces Sí. así lo voy a Es armar. interesante porque es parecido al proceso, me imagino que para una novela también puede ser parecido, que hacen los guionistas de cine o televisión, que es que ponen, por ejemplo, las escenas de acción con un color, como tú, Ah, y claro. las escenas de conversación con otro, de manera que no haya tres de conversación juntas, sino que haya escenas de acción. Cuando digo acción no significa balazos para la gente, sino No, que a por veces supuesto. desplazamiento, movimiento, qué sé yo, Claro. y que no estén juntas de manera de no Sí. aburrir, no hacer, sino que ir siempre hacia arriba y no Sí. guatearles, como Sí. decimos en Chile. Sí, de nuevo, o sea, ese es el orden que uno propone, pero yo, o sea, conocí un montón de lecturas de lectores que agarran el libro y por el título que le tinca, o parten por el más corto, parten por el más largo. Sí, a veces me pasa que yo leo los libros en orden, a veces Ya. me vuelvo loquito y no lo hago, pero Ya. el tuyo lo leí en orden. Oye, Ya. quiero ir leyendo algunos fragmentos de Dale. canción. Voy a Dale. leer uno, dice, cortitos, Sí, son sí, fragmentos muy breves, dice. Le han enseñado a hablar modulado y siempre con una sonrisa en la cara, aunque nadie pueda verla. Todos los meses debe quedarse hasta tarde en alguna capacitación que le informa de nuevas técnicas de persuasión y formas de la hospitalidad. Le indican con diapositivas, con ejercicios en grupo, con actividades de juego de rol, las palabras que deben y no deben usarse con un cliente, las expresiones que dan confianza, la importancia de la compostura y los buenos modales. En su celular se alumbra la pantalla. Es un mensaje de su mamá. Ven, dice. Nada más. Este es del primer cuento que se llama Canción, ¿ah? Que habla de esta mujer que trabaja en este call center, ¿no? Sí. Bueno, una cosa que una vez terminado de leer todo el libro, me pareció muy interesante ver que tu escritura es una escritura acotada, sintética, con muy pocos adjetivos, muy frases cortas, ¿no? Como buscando esa como, ¿cómo llamarlo? Minimalismo. No llegando al minimalismo máximo, pero sí quitando todo. Sí. Me imagino que vas podando mucho tu escritura, ¿no? Sí. Hasta que llegue a lo que tú ¿sabes quieres, que, ¿o no? no tanto ir podando, yo soy más bien, yo sé que hay escritores que por ejemplo avanzan y avanzan y escriben y escriben y escriben y ¿Ya? escriben y después editan todo. Yo hasta que la frase no me queda lo más perfecto que me gusta, no avanzo a la siguiente. Ah, no avanzas, vas ¿cachai? haciendo ese trabajo inmediatamente. Voy entonces me demoro más en escribir el cuento probablemente en llegar a ese primer borrador, pero cuando llego a ese primer borrador ya está bastante avanzado porque me he demorado, entonces no es tanto que tengo mucho y después voy podando, sino que va saliendo de a poco. Bueno, y uno nota cuando lo lee eso, ¿no? uno nota la precisión de los cuentos, ¿no? Porque eso no sabe, oye, esta parte está de más, pues... No, en tus cuentos yo sentí, y a lo mejor me imagino que ese era tu objetivo, que todo lo que está ahí es lo que tiene que estar. No, nada sobra ni nada falta, ¿no? Pero a veces uno lee otras lecturas que uno dice, mira, está bonito esto, pero ¿para dónde vamos con este párrafo gigante? Que es bonito, pero yo lo habría sacado, ¿no? Claro, sí, pero o sea, también Hay un placer. hay un placer, pero también para que no suene como si soy tan experta que hago No, eso. no soy experta, pero digo que hay un intento ahí. Absolutamente, Sí, pero sí. también yo creo que uno trata es de sacarle el jugo, o sea, y hacer que sus debilidades pasen por talento. En Por mi supuesto. caso, mi debilidad Bueno, ese es un talento. es que soy mala para las descripciones, me aburro, no Ah, puedo, no, ¿viste? como que, entonces, como que lo que hago, bueno, pucha, me resulta ser breve, si describo una sala va a ser en una línea, yo no me voy a demorar 3 párrafos en describirte Claro. las paredes y la Sí, luz sí, sí. como entra por la cortina, ¿cachai? No es ese tipo de atmósfera que Claro, tú a mí, buscas. y no me resulta, no me sale, entonces bueno, tratar de que este minimalismo, o sea, si voy a escribir con una frase, bueno, que esa frase sea súper buena. Bueno, pero eso que dices tú, convertir mi no talento en un talento, es un talento básicamente. Sí, pero también. O sea, sí. ¿cómo hacer
de los que supuestamente son errores que tú percibes en ti como claro. algo que no funciona bien, convertirlo en un estilema, ¿no? Claro. De tu forma Puede ser, de hacer. Y claro, y como ese ejercicio, cuando yo empecé a ver videos, los primeros cuentos se llamaba Canción, el siguiente se llamaba Aquí, ahí va, los primeros son con nombres muy cortitos, ¿no? Sí. Dice Canción, Aquí, Afuera, Cera, y después ya instrucciones para ser feliz, álbum familiar, volvemos después a rebajas, shopping, en caso de emergencia, lobos, una por la mamá y salir corriendo, ¿no? Aquí, leamos algo de aquí ahora. Dale. Dice: a Rebeca siempre le ha gustado visitar las casas de gente famosa, escritores, actores, y sacarle fotos a camas, sillas y vistas desde la ventana del baño. Flash, 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 la cotidianidad congelada. Aquí vivió, aquí durmió, aquí murió. Y llevarse un par de postales para dejarlas olvidadas para siempre en un cajón. En cambio, si alguien quisiera recorrer la vida de Rebeca, tendría que armarse de un mapa e improvisar el museo en distintas estaciones, con marcadores temporales cada vez más breves. Aquí vivió Rebeca N, desde el 15 al 19 de mayo. Aquí vivió Rebeca N, desde el 19 de mayo al 15 de junio. Sus aquí no marcaban el tiempo, no lo suficiente. Apenas un subrayado hecho con lápiz grafito y que se podía borrar con solo apoyar un poco la mano o pasarla a llevar con el brazo. Este es un cuento súper interesante, ¿no? En que tú develas acá extrapolas una práctica que a veces puede tener alguna gente, ¿no? Sí. Pero esta persona que no vive en ningún lugar en realidad, que decide un día estar en ningún lugar. Ese cuento es uno de los que más me gustó, me quedó dando vuelta esa idea como una idea muy interesante, como una potencialidad para hacer algo más con eso, ¿no? Sí, no, a mí me pasó que, o sea, viene una experiencia personal súper precisa que yo pasé un verano, cuando estaba estudiando en Estados Unidos, pasé un verano en Ítaca, donde queda la Universidad de Cornell, haciendo un programa de verano, y me quedé en el subterráneo de la casa del Mundo Paz Soldán, de este escritor boliviano. Sí, lo conozco, y entonces él no estaba, él estaba de vacaciones y había arrendado su casa a una gente, a ciertas personas, y tenía este subterráneo que se comunicaba por la casa por una escalera, pero estaba cerrado, digamos. Entonces, cuando yo estaba buscando dónde vivir esas 6 semanas que iba a pasar en Ítaca, me dijo, bueno, pues si quieres quédate ahí. Entonces me quedé, y era mi primera vez que me quedaba en un lugar así, como en el subterráneo de una casa, con gente que estaba viviendo en la casa, claro. y con la que yo no interactuaba, porque no es que me arrendaban una pieza adentro de la casa con la otra gente, sino que estaba en el subterráneo. Entonces, pero yo los escuchaba cuando se despertaban, yo los escuchaba cuando carreteaban, claro, entonces... Porque no era un departamento, era parte de la misma casa. Claro, era parte de la misma casa, entonces esa sensación como de sentirme como un fantasma un poco y de escuchar estos ruidos, y nada, y lo llevé al extremo de qué pasa si a alguien como que le gustara esta sensación. Vivir como un fantasma. Vivir como un fantasma en casas de otras personas. Entonces, y de ahí salió un poco el cuento, de hecho está dedicado al mundo y a Liliana, porque ahí se me ocurrió. Sí. Oye, bueno, por supuesto, como todo escritor y escritora, parte de tu propia experiencia personal se cuela en todos los cuentos, ¿no? Claro. La mayoría de los personajes, mujeres son todas, son gente que vive o está fuera de Chile de paso, está estudiando, está trabajando, y aparecen muchas figuras como las que dibujó María Luca acá, ¿no es cierto? El computador, el Skype. De hecho creo que esta portada es bastante elocuente. Una vez dice, me gustan esas portadas que una vez que termina el libro uno entiende la portada y dice, claro. Y de hecho esa portada la hizo después de leer Aquí. Ah, mira. O sea, ella leyó aquí este cuento de la chica, entonces hizo el dibujo, y porque era como alguien que justo se fue, porque de hecho está el té todavía como con un mito, y claro, el computador, como estar en este espacio medio raro. Claro, como... yo creo que la portada, me gustan esos libros cuando uno dice, ¿qué significa esta portada? Cuando uno termina de leer el libro, cierra y dice, sí, la portada dice cosas que tienen en el interior del libro. Sí, no, le quedó a mí yo soy súper fan de María Luca y estoy muy feliz de que me hiciera la portada, pero aparte la hizo, o sea, que hubiese sido cualquier dibujo de ella, yo habría estado muy feliz, bueno, pero que la hizo especialmente, o sea... Mandémosle un saludo a María Luca, que se ganó un premio de novela gráfica en Guadalajara. Lo máximo, excelente. La mejor portada. Sí, buenísima. Entonces, claro, como decía yo, la experiencia tuya personal se cuela acá, y como aquí nos contaste, no es que cuando la gente lee los libros tiende a pensar ahora, como se ha borrado mucho esa distancia entre la realidad y la ficción, claro. todo esto te pasó a ti, te claro, no, me pasó a mí todo. Pero ahora has revelado que una cosa sí te llevó a una historia. Lo que pasa es que yo creo que siempre algo de ahí te pasó, pero no es lo más, o sea, a veces no es lo que pareciera más evidente. O sea, yo siempre le digo a mis alumnos, si yo escribo una novela donde
la protagonista es una profesora de la Universidad Católica que se llama María José Navia y todo, No eres tú. tal vez yo no soy yo, tal vez yo en esa novela soy el personaje de la secretaria, ¿cachai? O de una alumna, yo me escondí como en otro personaje. O puede ser tu nombre y todo, pero no eres tú tampoco. Exacto. Lo que hace ella no es lo que tú haces. Absolutamente. Es una ficción sobre un personaje real. ¿No? Sí, pues. No, y ahora pasa mucho eso, que está abierta esa puerta, ¿no? Hay escritores y escritoras que hacen libros que uno dice, pero si tú estuviste en Italia, el personaje está en Italia. Claro. Y tú dijiste esto, sí, pero eres tú. Claro. Y estás compensando cosas. No, no, no. Sí. A veces sí, y lo ocultan, ¿no? Nunca nos van a contar que de verdad exactamente hay en el libro y que no es cierto. Sí, absolutamente. Es parte del secreto. Oye, y todas mujeres y todas en tránsito, y por eso no es raro que a lo mejor detrás de todos los cuentos de esta película de Sofía Coppola ahí subyacente, Mi ¿no? película favorita. Claro, y lo dices y además está explícito en uno de los cuentos. Sí. Pero siento que están muchos de los cuentos de esa imagen de alguien de paso, que no se encuentra, que está desequilibrada, que es el personaje justamente de esa película maravillosa, ¿no? Sí, no, y de hecho, pues a mí me gusta mucho Sofía Coppola y mi película fetiche es Lost in Translation, pero cuando presentó mi otro libro, Instrucciones para ser feliz, Alejandro Zambra en Estados Unidos, porque en lugar hay 5 cuentos que estaban en ese otro libro anterior. Lo que pasa es que como ese libro no circuló en Chile, Sí, entonces no dije, lo los voy a conocemos. rescatar y para que tengan otra vida, otra oportunidad en Chile. Y uno de esos cuentos, que es Álbum Familiar, Zambra como que lo leyó pensando, esto es como esa película de Sofía Coppola, Somewhere, creo que se llama, no sé, la película que es como un padre con una hija que van de hotel en hotel, Ah, que es ya. como un actor. Entonces también como que hay una... Sí, se cuela ahí. Claro, una lógica. las obsesiones de uno De se uno van se van colando, por colando. supuesto. Y ella ha impactado tu literatura de una manera... O sea, mi sueño interesante. así, que algún día, imagínate adaptar así Un como cuento. un cuento Oh, mío, me ya. muero. Ya lo sabes, Sofía, ahí está tu Sofía cuento. toma nota. No, pero si fuera en Chile, por ejemplo, me gustaría que fuera la Alicia Cherson. Ah, mira qué bueno, hoy día Sí. justo estaba hablando con alguien sobre Play, Ya, que decía que me Play es su encanta. película favorita. Bueno, Alguien me decía, no recuerdo. yo Play es uno de los capítulos de mi tesis, del doctorado. Me Todo encanta. calza, Todo René calza. Celedón, tu película favorita también está aquí. Oye, afuera, sigamos, dice así. Las 2 mujeres que viven con ella ya han decidido quedarse. Han dejado de mentirse y fantasear con vuelos de regreso a sus países y sus familias. Han empezado a comprar ropa de marca, teléfonos de última generación, aceptando trabajar más y más horas extra, haciendo la limpieza de lujosas casas o incluso acompañar a las familias en sus vacaciones a los Hamptons. Algunas han quitado ya las fotos de sus parientes de sus refrigeradores y evitan nombrarlos en las conversaciones. Sonríen, sí, y parecen felices, pero el silencio las tironea hacia abajo como anclas invisibles. Y Sonia les escucha a veces llorar por las noches. También es un cuento bien emotivo que habla de esta gente que se va fuera de su país y va perdiendo la conexión. Y va como siendo ya, olvidando que es una cosa muy fuerte, ¿no? A mí me impactó mucho y me imagino que tú viste eso en otra gente también. Sí, o sea, también eso tiene como raíces personales. Yo cuando estaba en Nueva York haciendo mi magíster, trabajé como babysitter en la casa de unas familias muy adineradas en Manhattan. Y entonces hay algunas de mis experiencias que están ahí y otras son la mujer que hacía la limpieza en esa casa donde yo cuidaba a la niñita. Ella era de Paraguay y había dejado a su único hijo en Paraguay mientras ella estaba en Nueva York juntando dinero para algún día traérselo o algún día volver con muchos ahorros. Y yo estuve 2 años viviendo ahí, trabajando ahí. Y claro, yo me iba dando cuenta como a medida que iba pasando el tiempo, como que tú pensás, yo decía, no va a volver y no sé si se va a traer a su hijo, entonces... Sí, porque ya ha pasado tanto tiempo y ha ganado Claro. dinero, ¿por qué no lo hacen? Claro, entonces Hay algo más ahí. empieza a pasar ahí todo un tema y entonces ahí estaba como que yo nunca lo vi, pero me imaginaba con el tema del Skype, que ella lo ve haciendo las tareas y trata de mantener esta comunicación por medio de la tecnología un poco. Cosas que a mí me pasaron, por ejemplo, hay una anécdota en ese cuento en que dice que la niñita que ella cuida le dice a la mamá si pueden comprarla, Sí. ¿cierto? Y eso me pasó a mí, o sea, la niñita le dijo un día a esta mamá muy millonaria que podía comprarlo todo, como que ¿por qué no me compraban a mí? Sí. Porque yo Lo pones ahí. claro, fue como un chistecito, pero yo decía como chuta, como esa mentalidad y hay algo ahí, entonces un poco quería retratar ese mundo, un poco mezclé mi experiencia en esa casa y todo, y a mí me tocaba hacer dormir a la niña y se acostaba súper temprano y mientras ella dormía yo aprovechaba de estudiar y leer para mis clases, pero entonces mezclé esas 2 experiencias, pero me tocó mucho ver esto de inmigrantes, sobre todo no solo de Latinoamérica, también de Asia y de otros lados, de Europa del Este, por ejemplo, polacas y qué sé yo, cuidando familias, ya sea cuidando a los niños o haciendo la limpieza
y teniendo a su familia de este otro lado y comunicándose vía tecnología, mandando regalos, como manteniendo comunicación de esa manera. Claro, tú escribes muy bien ahí esa comunicación como difícil, ¿no? Que están viéndose a través de la pantalla, pero que en realidad no hay comunicación, ¿no? Claro. No, es bien triste y bien impactante. He hecho llorar con ese cuento. Sí, sí, yo creo me han que dicho, como hay gente que me ha dicho, como, no, me puse como que lo estaba leyendo y lloré. No, yo soy buen llorar, lo digo, pero no lloré, pero encontré que era un cuento muy emotivo y dije yo, aquí hay una cosa, puede calar muy hondo en alguna gente que ha tenido experiencias similares. Claro. O que no, o que se imaginan esa experiencia y puede afectarle Pero mucho. cuando me entrevistó la Ana Josefa Silva, me decía que pues, se lo leyó y se puso a pensar que la señora que va a hacer el aseo a su casa es de Colombia y también tenía su familia. Y si bien no es tan lejos Colombia de Chile, pero como que después de leer eso fue como chuta, tal vez. ¿Le pasa claro. eso? Sí. Oye, todas son mujeres, hablábamos, todas en desequilibrio, ¿no? Lo más interesante es un personaje en desequilibrio, claro. Un personaje equilibrado, lo más fome del mundo, ¿no? Están ahí, están con eso, se preguntan cosas, todas se cuestionan cosas, ¿no? Y siempre campean todo el libro una suerte de, no tristeza, pero un ambiente así como, no sé cómo decirlo, ¿cuál era tu intención ahí? Porque además todos los cuentos efectivamente son parte de un mismo universo, ¿no? E incluso por ahí hay nombres que se cuelan y no dicen, este podría ser el personaje de este cuento. No lo dices y cambias algo, pero no dices, pero sí podría ser, podría ser la misma mujer. O sea, hay dos cuentos que están conectados de verdad, que de hecho esos dos cuentos son parte ahora. Yo el próximo año voy a sacar una novela con la editorial Kindle de Valparaíso, y esa novela partió de esos dos cuentos que dije, oye, pero acá yo puedo hablar más de estas familias que salieron de esos dos, porque Rebajas, que es un cuento que es de una tía que cuida a sus sobrinos en una noche media caótica, y la sobrina después crece. La sobrina después crece y es la que está en Estados Unidos y que le gusta correr y ayudar a la gente. Exacto. Me di cuenta de esa relación, dije yo, no es tan explícita, pero el nombre no es casualidad, por tanto... Claro. O sea, y de todas formas un nombre común, uno no tiene por qué hacer la conexión necesariamente. Sí, pero es bonito que al interior de un mismo cuento te ponga dos personajes, el mismo personaje en distintas temporalidades, y que el lector o lectora pueda hacer o no esa relación. Claro. Lo encontré muy bonito esa no, y le tengo mucho cariño a esos personajes, y por eso de ahí surgieron los otros cuentos, capítulos que hacen la novela que va a salir el próximo año. Oye, vayan preparando sus preguntas, ¿ya? Que muchos sean ahí lo que hay en los cuentos. Sera. Le gusta verlas retorcerse, aunque tal vez decir retorcerse sea una exageración, pero le gusta. Le gusta verlas dar esos respingos, morderse los labios, apretar los apoyabrazos, pretender mirar al techo como si nada. Le gusta ver su piel reaccionar, ponerse roja, y ese como sarpullido que aparece al comienzo y hace ver sus piernas como las de unos pollos tristes. Le gusta no hablarles ni piropearles el bronceado, hacer como que no las escucha y demorarse más de la cuenta en responder a los mensajes que le piden que por favor les dé una hora para hoy, que es urgente, que se van de viaje. Le gusta hacerlas esperar, sobre todo cuando se trata de una de esas señoras que se creen importantes y van por la vida como esperando aplausos. Le gusta ver sus pelos encarnados y las estrías en los muslos, en el trasero, y tironear con rabia ese parchecito de cera justo encima del labio. Esos pelos rubios que solo ellas ven, para dejarles una marca bien roja que no se les quite por toda la tarde. Le gusta ver la cera disolverse y aplicarla sobre la piel cuando aún está demasiado caliente. Imagina los rostros de las clientas sentadas en la sala de espera al escuchar los gritos. Se concentra en ellos, los guarda, no los deja ir, pero no siente nada. Es interesante este personaje, esta mujer, ¿no? Que es una mujer como... Hay un odio ahí en ella, ¿no? Muy fuerte, muy potente. Hay algo ahí. Es un odio que es un poco un odio contra ella misma porque se le muere un hijo en un descuido y no siente nada y quiere sentir algo, entonces como que se desquita de alguna manera en esto y sí, no, es un personaje más feroz y violento que los otros. Es un personaje freak. Sí, muy freak. Oye, otra cosa que es que en todos los cuentos, decía yo hace un rato, no cargué mucho en eso, hay mucha unidad, ¿no? ¿Qué es lo que espera uno de un libro de cuentos? Porque a veces hay libros de cuentos que no hay unidad. Se van para todos lados y dicen, escucha, ¿para dónde va este libro? Porque los libros de cuentos, a pesar de que la gente no lo crea, también van en una dirección completamente. Yo también creo. Los buenos libros de cuentos, yo también trato de esperar una cierta conexión, una cierta constelación que me haga un universo. Exacto. ¿Y cuál es el universo del lugar? El universo del lugar, bueno, cuando yo lo empecé a armar era un proyecto que le presenté de hecho a la universidad donde yo trabajo, a la Católica, y en su minuto se llamaba Lugares Comunes, porque lo que yo quería
era un poco escribir cuentos que pasaran en lugares muy comunes, pero darle como un twist, como el tema de en el centro de depilación, ¿cachai? Como, ¿qué puedo hacer ahí que sea ¿qué puedo interesante? hacer que sea chonto, este personaje freak que se venga así depilando a la gente? O en el hospital de canción, o en el hotel de algún familiar, o en el gimnasio de salir corriendo, mientras me puse a trabajar, me di cuenta como que ya no se me ocurrían tanto forzar como que fuera en un lugar muy específico, pero que el tema del lugar como que se había penetrado en los cuentos en tanto la idea de ponerse en el lugar del otro, querer estar en el lugar de otra persona. Yo creo que en general eso es lo que está en todas partes, como personas que no quieren estar donde están, o que les gustaría tomar el lugar de alguien más, como la mujer del amigo, ¿cachai? O que quisieran tener no sé, la tía que quisiera ser tal vez la madre de estos niños. O como estas chicas que no tienen lugar, ¿no? O estas chicas que de nuevo también no era como una cosa autoflagelante de no tienen un lugar terrible. No, de hecho, Sofía de Caso de Emergencia dice como a ella le gusta estar ahí. Sí. Ella no quiere volver, a su no personas que no tienen lugar porque que penita que no tienen lugar, sino que gente que opta por un no lugar. Claro, gente que opta por un lugar por distintas razones. Puede ser razones económicas de voy a estar en este otro lugar para juntar dinero para mi familia y qué sé yo. O puede ser como la de aquí, que era como no, ella efectivamente quiere estar transitando de un espacio a otro y no encontrar nunca el lugar, porque un lugar le parece algo como raíces, como algo violento casi. Oye, ¿y cómo es el personaje primero en tu mente? ¿Es un tema? ¿Es poner la primera palabra en la primera línea, que venga? La primera lo que sea. No lo que sea. Ah, eso, porque hay gente que dice, no se me ocurre nada, voy a escribir algo. No. Y después voy quitando. No, yo en ese sentido soy como mañosa, como no puedo empezar si no es la frase perfecta. Si no es la frase perfecta, yo no puedo empezar a escribir. O sea, perfecta para mí, obviamente, sí, pero sí, como me pasa que no, tal vez yo puedo decir, me interesa mucho escribir sobre, te invento, me interesa mucho escribir sobre el bullying, no sé, que en verdad, me interesa escribir sobre el bullying. Pero, y tal vez puedo tener algún personaje que se me ocurre y todo, pero el cuento no lo voy a poder empezar a escribir hasta que se me ocurre esa partida, porque para mí los comienzos son súper importantes. Cuando tengo esa primera línea, ahí ya me puedo lanzar. Pero si no, antes como proyecto en tu no me mente funciona. has reflexionado, tienes el cuento en tu mente, no te está ahí dando vueltas hasta que lo paso, pero es a través de esa primera línea. A mí no me pasa que, no sé, empezar por algo que es el centro o el final, no, en la primera línea. O sea, en orden los cuentos, en orden también. Claro, y de hecho yo sé que los autores son distintos, yo nunca sé cómo va a terminar mi cuento. Y eso es como parte de lo que a mí más me gusta de escribir, como ese empezar como a explorar un poco como a ciegas, como manejando con neblina, así que veis como un pedacito de y un trozo te lleva al otro. Claro, y vayas así avanzando muy de a poquito hasta que finalmente llegas al final. Como eso es lo entretenido para mí. Entonces, ¿es lento tu proceso de escritura o no? No, depende del cuento. Hay cuentos que, no sé, aquí lo escribí como en una hora, o sea, como después lo trabajé, qué sé yo, pero me salió así como, una vez que llegué a la frase como nunca se imaginó que serían tantos, ya, como que pude empezar. Okay. Oye, instrucciones para ser feliz. Lleva 6 meses visitándola todos los días a la hora de almuerzo. Su hora de almuerzo en la que a ella le toca pasar hambre mientras se ve perderse la mitad de los alimentos destinados a los dientes de la señora Olga. Mire quién la vino a ver, dice siempre la enfermera, y ella abre sus ojos de lechuza y la observa sin pronunciar palabra. No ha perdido el habla, sino que ella misma la ha dejado ir. Hace 2 años que no dice casi nada, desde que murió su marido, que también vivía en la misma residencia. Ya no le volvimos a hablar más de él. ¿Para qué? Había que recordarle todas las veces que el señor había muerto, que ya no volvía más, comentaba con desgano la enfermera cuando salían a fumar un cigarro al patio. Nadie le ha preguntado el porqué de su interés en ella y tal vez sea mejor así. Sara cumple su rutina con fervor religioso, trae flores y regalos, lee novelas y cuentos que nunca sabe si realmente le gustan, ¿no? Aquí hay otra historia, concepto de... Que hay un poco, que me gusta de ese cuento un poco, es que en otros casos es una chilena, o tal vez latinoamericana, si no se especifica, que está en Estados Unidos. En este caso es una gringa que está en Chile. Entonces me gustaba y ponerla en el contexto de una gringa que está en Chile para enseñar a hablar inglés a chilenos, y mientras se escapa un poco de una vida que no le gusta, no quiere, y acá está el contexto de las protestas estudiantiles, y ella para entretenerse se mete a los foros de internet a contestar preguntas, que se siente como que ahí se siente útil, ahí se siente que su vida tiene un poquito de sentido, y va a cuidar, va a visitar a una señora en un asilo anciano. Sí. Este personaje se parece un poco a esa otra
que para mi juicio se Sí. parece un poco a la que va cambiando de lugar, ¿no? Sí, sí. Hay una adicción extraña, Sí. se abre una fisura y se mete en ese mundo extraño Sí. que uno lo ve y no son mundos terribles, ¿eh? No, pero son nada. extraños. Pero son extraños, Son, sí. tú dices, qué raro, ¿por qué alguien hará esto, no? Y yo creo que la gente es capaz de hacer eso y más cosas extrañas Obvio de las que que uno sí. se imagina. Y seguramente si tú has podido imaginar esto, hay gente que hace esto. Estoy Es convencido de que cuando probable. alguien se imagina un algo, Sí. ese algo ya existe en algún lugar del mundo. Sí. Puede ser Puede posible ser. también. Sí, por supuesto. Por supuesto. Algún familiar. Dice, please clean up the room. Por la mañana se va a trabajar temprano. El jet lag me tiene destruida. No soy capaz de acompañarlo a tomar desayuno. Eso le digo y es mitad verdad. Más que jet lag es un mensaje de texto el que me tiene sin poder desenredarme de las sábanas. Arturo pidiéndome que piense bien las cosas, que ya no está para mis indecisiones, que ya basta, que crezca. Pero fue él el de la idea de mi viaje a Varsovia. Nadie me enseñó que uno puede querer dejar a alguien en la misma medida en que quiere quedarse y aguantarlo todo. En ningún lugar leí que a veces dan ganas de desaparecer antes que tener una conversación difícil, borrarse, apagar el mundo. Y esto me lleva a los hombres de tu cuento. Aparecen dos tipos de hombres, este hombre así como el de este cuento, y el de la figura paterna que aparece mucho, el padre, pero un padre a veces buena onda, pero muy ajeno, muy lejano, ¿no? Aparece, son las únicas veces que aparecen los hombres. Sí, en sí, tu en cuento. general no aparecen muchos hombres. Sí. Y cuando aparecen son hombres bien, y como son hombres en realidad, no con sus hijas a veces o con sus parejas, son como bien distantes. Están allá, son buena onda, pero están como allá, lejos. Sí. O que más que distantes, como queriendo mantener cierta compostura. En el caso de ese cuento, claro, a él se le muere la mujer y él trata como de mantenerle un poco el mundo en orden a su hija, a su hijo y qué sé yo, y no contar mucho más. Entonces, y por otra parte la admiración de ella por su padre y Sí. que sí, y a mí y eso también como la parte personal ahí. Yo viajé a Varsovia con mi papá cuando era chica, porque mi papá lo mandaron a trabajar y por un tema, no sé por qué, lograron que yo fuera y fui 2 semanas a acompañarlo mientras él trabajaba. Y claro, yo daba vueltas y volvía y lo esperaba en el lobby hasta que llegaba y de repente llegaba súper tarde en la noche. Entonces me sirvió un poco para recuperar algunas cosas de ese intercambio. Lo otro no es verdad, pero me imaginaba a esta mujer que tal vez alguna vez viajó con su padre y que ahora repite esta rutina para como ir a sanarse o ir a pensar qué va a hacer con su marido. Y ahí también está como el pie forzado del lugar, o sea, como el tema del hotel, y por eso está dividido como en estos mensajes como please clean up the room, que es lo que uno pone en la puerta, ¿cierto? O check out, check-in. Late check out. Claro. Entonces, Entonces como me sirvió un poco para jugar con eso bueno, y también ver la relación claro, está el pareja. check-in cuando uno llega al Cuando hotel. llega, sí. Sí. Oye, cuando también uno lee tus cuentos, tenés la sensación de que estas historias, que me pasa mucho con alguna gente, con otros escritores no me pasa, que es que los personajes vienen habitando antes de que yo lea las páginas y cuando termino ellos siguen. Ya. Uno no sabe lo que pasa, ¿no? De hecho este cuento no se termina con una frase que dice ella, el avión despega y yo no sé si al llegar a casa habrá alguien esperando por mí. Claro. Entonces, las historias continúan después, más allá. Sí. Y eso es interesante en un cuento, lograr en el lector que los personajes vienen de antes caminando, los ves pasar frente a ti un rato, pero luego siguen y tú no sabes más. Claro. Tú puedes extrapolar lo que les pase. Claro, sí. Pero por otro lado también siento que para que el cuento funcione tiene que dar la impresión de que el pedacito de vida que viste de Es esos relevante. personajes es relevante, es importante y te mostró algo. O sea, si uno siente que hay tanto más que pasó y que yo no alcancé a ver, como que creo que la experiencia de lectura es más pobre. Entonces me pasó con un cuento que es del otro libro que salió publicado en Estados Unidos en inglés y me escribió un personaje, un chico que en la universidad está haciendo un trabajo sobre el cuento y me dice como, ay, estos personajes, ¿después qué pasa? Como que cuando se acaba el cuento, como que me dijo, ¿has pensado cómo hacer una segunda parte? Le dije como, la verdad, no, o sea, hasta este momento en que estoy leyendo tu pregunta, nunca jamás porque a mí me pasa que, si bien entiendo que los personajes continúan su vida, como yo lo que presenté y lo que corté es porque esto es lo que yo quiero saber. Claro, porque son como una rebanada del pan, son como una punta del iceberg, pero uno intuye que hay más. Pero claro, pero hay más que está bien que uno no sepa también. Sí, por supuesto. Con lo que no me pasó eso fue con estos dos que te comenté que me estaba tan fascinada con su dinámica y su historia que yo quería saber, entonces empecé a escribir cuentos de los otros sobrinos, de los otros personajes que los rodeaban y con eso se fue armando la novela. Era una familia. Una familia, la familia Sí, sí. completa. Sí. ¿Y cómo? ¿Si tiene nombre ya tentativo? Que tenía nombre y se fue uno. Pero Entonces, cuenta el nombre malo, se llama lo que pasa es que se llama Irse. Ya. Y porque sí, estoy como metida con los nombres cortos, pero se llamaba Irse y se llamaba Irse. Y Y de repente un día le comenté a una amiga
que estaba escribiendo esta novela y me dice, ¿cómo se llama? Se llama Irse. Y me dice, igual que la novela de Sergio. Y Sergio, que es amigo mutuo de las dos, es un traductor, que es quien traduce al inglés a Piglia en Estados Unidos. Y que él tradujo uno de mis cuentos, entonces tenemos buena onda y todo, fue como, ¿cómo le voy a poner el nombre de la novela? Como de alguien también como cercano. Entonces fue como ya... Y la gente se confunde. Quiero esa Irse, ¿cómo se llama esa novela? Y te dan la otra. La otra. Entonces fue como ya no se puede llamar Irse, así que ahí está, esperando nuevo título. Ya, pero supimos cuál es el nombre que no va. Sí, no se llama Irse. Eso. Rebajas. Aquí yo marqué, viste, yo marqué 2 cuentos ahí. Ya. Era rebajas y el otro que marqué era en caso de Sí, emergencia. eso Por eso solo- los marqué con esos que son Sí. distintos, los fotos, que Ah. no sirven para nada, ya hablamos de eso, Ya. que tenían relación, ¿no? Sí. Un breve fragmento de Irse, Irse. dale, de rebajas. Me preguntó si algún día dirá, papá, sí, con ese dedo que ahora apunta al televisor, apuntará también una de las fotos desde la que José le sonríe desde el pasado, sin saberlo. No entiendo por qué mi hermana todavía no la quita. Ya han pasado 6 meses. Todos en la familia sabemos que no va a volver, pero nadie se atreve a preguntarle. Caro ha decidido seguir su vida como si nada. Para los niños su padre se encuentra en un eterno viaje de negocios, como tantos otros. Mirado desde su pequeña infancia, unos 6 meses no son nada más que un largo tiempo. Es habitual eso que cuentas tú acá, que es tan habitual, no solo en Chile, me imagino, sino que en el mundo entero. Esas familias que hay cosas que en lugar de hablar, que son tan simples de contar, son terribles secretos que no cuentan y Sí. que van destruyendo, después Sí. horadando la vida familiar, ¿no? Sí. Y se van convirtiendo en cosas terribles. Y que a veces son tonteras, ¿no? o sea, o a veces son cosas que es como obvio, o sea, en el caso de ese cuento, Claro. este padre que se va y no sabemos por qué, Se va. y abandona a su familia, no da ni una explicación, no deja ni una nota, se va, se desvanece. Y claro, y esta mujer que trata de aparentar que todo sigue igual, que todo sigue, la esposa de este hombre y madre de estos hijos, que todo es igual, que no pasa nada, que está todo perfecto. Y claro, y ella pensando que, dando la ilusión de que todo sigue perfecto, le está haciendo un bien a su familia, pero después uno se dando cuenta, bueno, con el personaje de Sofía en el caso de emergencia, pero también en los otros cuentos que seguí yo escribiendo, que claro, que para ellos fue súper terrible ver porque si su madre, que estaba sufriendo esto, que la habían abandonado, que no sé qué, no se podía quebrar, entonces ¿con qué derecho me puedo quebrar yo, que soy la hija y que... Entonces se empieza a generar en esta familia también eso que tú dices, o sea, les empieza a quemar por dentro un poco esto que se hace también con las mejores intenciones. Sí. Entonces Sí, también claro. está esa como paradoja, también esa Terribles, ironía. terribles problemas familiares estúpidos, digamos. Claro. ¿no? Bueno, y aquí está ese personaje muy bonito de la tía, que no es un personaje correcto, no hace lo que, oye, pero la tía es un poco incorrecta, Sí. porque no es, eso me gusta también, ¿no? No poner el personaje súper idealizado, que hace No. todo correcto, que es súper buena onda, no, es una tía incorrecta. Sí, pero una no. tía desastre, dice. Claro, una tía desastre. Claro, la tía entretenida, con el Claro. sobrino, claro, es la tía entretenida, pero es habitual eso en las novelas, ¿no? O en los cuentos, que el tío, tía súper buena onda, es un tío que desaparece, un tío que con los años nadie sabe dónde está. Esos tíos raros que ha tenido uno, que son como medio loquitos, que son la oveja negra, que se van, nadie sabe dónde están, vuelven a irse. Sí. Rarísimos, ¿no? Como menos libres, ¿no? Ujú, Oye, en caso de emergencia, ujú. cada vez que se inscribe en una carrera debe rellenar el reverso de su número con sus datos personales. Nombre, edad y fecha de nacimiento. Pasan sin problemas. Dirección, teléfono tampoco son problemas. Alergias, ninguna. Médico de cabecera, no ha buscado uno. Supone que no importa. Si algo malo llega a pasarle, cree que la llevarán al hospital más cercano y ya. Entonces es que viene la última línea que le complica la vida. Emergency Contact. Para los gringos que son tan políticamente correctos, tan mind your own business, ese requisito le parece de lo más invasivo y violento. Pero ahí está Sofía otra vez con el plumón negro en la mano, sin saber qué contestar. Lo que a ella le gustaría es poder preguntar de vuelta, ¿de qué tipo de emergencia estamos hablando? Y yo le pondré ahí, en chileno, ¿de qué tipo de emergencia estamos hablando? Por ser. ¿no? Claro. Es bonita esa historia, ¿no? Cómo una pregunta tan simple de contacto de emergencia complica la vida de todo este personaje, Sí. que es Sofía, ¿no? Claro, yo en verdad lo hice de nuevo por una anécdota que yo corro y he corrido maratones y cosas y me ha pasado a veces de ir a correr a lugares donde no tengo a nadie, donde no conozco a nadie, entonces tú decís, chuta, ¿Qué pongo ahí? ¿qué pongo? O sea, ¿qué pongo a mi mamá en Chile o a alguien en Chile como... entonces, y nada, y lo puse como a modo de anécdota, pero después, claro, con el resto del cuento y conversando con gente que lo leí, es como, me acuerdo una niña que me dice como, yo le hice cuento y fue como, pensé, si tengo que poner en contacto de emergencia, puedo y pensé en un par de personas, y estoy bien, como el indicador, como el de la máxima soledad, o sea, que uno no tenga a alguien Exacto. que poner de contacto de emergencia indica una soledad bastante grande. Pero pienso también que cuando tú viajas y te piden pongo un teléfono Claro, de una persona, claro. la otra te dice, pero esto es, y viene todo ese rollo, ¿no? Si el avión se cae, yo Claro. muero,
esa persona van a llamar, entonces uno se pasa Exacto. los rollos. ¿Qué Es que son los eso rollos que mismo se que pasa a pasa, ella? Porque exacto. ella dice como, chuta, yo tengo como a gente conocida, dice, entonces yo puedo poner a la otra secretaria que trabaja conmigo, yo puedo poner a la persona del voluntariado o alguien así, pero dijo, ¿y qué pasa si, no sé, hay un atentado? Porque justo habían sido los atentados en Boston en la maratón. Sí. Entonces, si pasa un atentado y tienen que llamar así como a la persona con la que he saludado 2 veces y que buena onda, pero que no hay mucha mayor intimidad y que lleguen no sé, a pedirle que reconozcan tu cuerpo, o que llamen a tus papás y esa persona no tiene idea cómo contactar a tus papás, y todo eso. Entonces, no sé, creo que es algo muy chiquitito que me sirvió mucho para armar el cuento. Ese pequeño detalle genera un universo Claro, entero, ¿no? sí. Y sirve para hablar de esta soledad de la que tú, bueno, que está también flotando alrededor de todo el libro, ¿no? Esta soledad, esta cierta incomunicación, o este estar con alguien pero no estar con nadie también, muy raro que pasa, ¿no? Claro. Es súper habitual, sobre todo en ciudades. Bien, caso de emergencia, sigamos, vayan preparando sus preguntas, ya vamos a terminar ya. Hay gente ahí que está pensando sus preguntas, pero... Eso era su familia ahora. Unas cuantas conversaciones por Skype, algunos emails, su rutina de comprar regalos e ir al correo una vez cada 2 semanas, y su país. Su país era un solo día, el día de las embajadas. El resto de la vida se le antojaba como una tela en blanco, un mundo donde nada la unía a nada, sin historia, sin pasado. Y eso, aunque sonaba algo triste, era un alivio. Mientras crecía en Santiago, siempre sintió que la apuntaban con el dedo, que sus profesores le tenían pena, o peor, la interrogaban sutilmente para saber qué era lo que había pasado con su padre. Por mucho que su mamá quisiera ocultarlo, lo cierto es que ese era su papá, el que siempre iba a las reuniones de apoderados. Así que al desaparecer, todos se dieron cuenta. Se imaginaba que les decían los abandonados, a ella y sus hermanos, que todos hablaban de ellos a sus espaldas. Odiaba el momento en que conocía a alguien nuevo y llegaba la pregunta de ¿y tu papá qué hace? Odiaba no poder tener nada mejor que contestar que no está. Odiaba el silencio incómodo que venía después y su urgencia de su interlocutor por encontrar rápido algo nuevo e inofensivo que decir. Hay otra vez esa estúpida costumbre, ¿no?, de ocultar al máximo Sí. una cosa que te liberaría enormemente si la dijeses. Exacto. Chile está lleno de eso, ¿no? Sí, Es un país Chile tiene eso. como bien así. Yo de también ocultar. creo, cuesta decir las cosas de frente, uno siempre, también como por un exceso, como una sobrevigilancia, hipervigilancia, uno tiene miedo también de herir al otro, entonces como que endulza cosas que tal vez no corresponden. Y en este caso, claro, la solución de ella es irse, de hecho, o sea, como, bueno, si aquí no puedo hablar de las cosas, si acá estoy afuera, y por eso ella dice como, a ella se le antoja que todo esto está en blanco, que no hay historia, que no hay pasado, nadie le pregunta nada, porque aparte los gringos no te van a preguntar nada de tu vida que no quieras contar, Claro, porque son muy llegan así, hasta llegan hasta un cierto nivel, entonces tú no podrías decir, no, qué frío, qué terrible, pero para ella eso es exactamente lo que le gusta, como que no, como tener esa libertad y... Claro, bueno, a veces la gente de otros países tiene tal respeto por el otro, Claro. que no se meten y uno lo percibe como latinoamericano, como que no te Exacto. pescan. Absolutamente. Y ellos en el fondo lo que hacen es Te respetar. están respetando. Si tú no abres más la puerta, ellos no entran. Sí. En cambio, nosotros somos a veces también, por otro Sí. lado, avasalladores también. Claro, y preguntando cosas preguntando de privadas todo, que de claro. repente no corresponden, o sea, como, no sé, el mismo tema como, bueno, mujeres de mi edad, como, acá en Chile todo el mundo te va a preguntar como, ¿no has tenido hijos? ¿Por qué no has tenido hijos? Que a mí me Claro. parece una pregunta súper privada, como, que tiene que ver con un montón de cosas, como, y en Claro. Estados Unidos nadie jamás en la vida Se te lo va a debería preguntar, porque, escucha, Ah, claro, ese discurso de gente que tenés que tener hijos. Claro. Otro, no tengas hijos nunca, también como, me molesta. es un tema déjame a tan mí. privado que nadie Claro. debería opinar. O sea, Claro, como, es tu rollo. ¿sabes? Nadie te puede venir a vender la pomada de que tengas que tener un hijo o de que no lo O de tengas. que no, por igual, exacto. ¿no? Lobos, hoy estamos ya entrando en otros temas. Lobos, este es un cuento muy interesante, que yo no sé si le va a gustar a todo el mundo. Yo también creo lo mismo. Eso es lo que me pasó Sí. con ese cuento, a mí me gustó harto y dije, este es uno de los cuentos del libro que la gente va a entrar, oh, qué bueno todo, pero luego no entendí de qué se trata, es raro para mucha gente. A mí me gustó mucho, dice así. Diego fue el único al que me atreví a confesarle que las cosas hace tiempo que no andaban bien con Gaspar, que cuando le diagnosticaron el tumor, yo ya estaba buscando otro departamento, otra vida, que en mi celular se acumularon por semanas fotos de nuevos dormitorios, nuevas cocinas, nuevas vistas por la ventana. Estaba sentado en el suelo, él en el sillón, le daba la espalda. Mis palabras salían de mi boca despacio como avergonzadas, pero sin pena. Acercó su mano y empezó a hacerme cariño en el pelo, como se le haría a una niña. Se sentó a mi lado y yo empecé a llorar. Diego me abrazó. Podía sentir el roce de su barba en mi cuello, el rugido de los lobos. Y ahí sigue, ¿no? Es un cuento muy interesante, yo creo que es uno con una penetración psicológica muy fuerte, muy sutil,
y quizás por eso lo hace un poco, que, como decía yo, que puede haber gente que no lo advierta en su dimensión. Yo, o sea, me pasó que creo que es el cuento que me conmovió más escribirlo, o sea, como que me dolió más escribirlo. Quería que se notara esa, porque es un cuento muy doloroso y quería que se notara ese dolor bastante quebrado, no dice mucho. Entonces, Sí, es un cuento que exige leer entre líneas. Absolutamente, Sí. exige mucho más del lector que todos los demás. Eso es un bonito cuento del libro. Uno por la mamá. Una por la mano. O sea, perdón, una por la mamá. Decían las niñitas García, las gorditas, tan amorosas como comen helados en la playa, tan divertidas con esos vestidos apretados, con esas poleras que siempre les quedan cortas y esos brazos rechonchos, hasta que nos cansamos de escucharlos y decidimos dejar de comer. Y éramos ordenadas, teníamos un plan. Durante el desayuno, tú le hablabas a la mamá y le pedías cosas mientras yo metía las tostadas en los bolsillos del chaleco del colegio. Luego yo le pedí urgente que me ayudara a buscar esas medias favoritas mientras tú chorreabas el cereal por los lavaplatos. Una por ti, otra por mí. Es súper interesante ese cuento también, ¿eh? Cómo empieza con esta complicidad. Nunca dices lo que pasa, pero uno entiende claramente qué es lo que está pasando ahí. Y es súper interesante también. Que también creo que comparte un poco universo con Cera, porque me gusta este tema también como de la belleza y esta imposición de la belleza en las mujeres, quiera lo uno o no, siempre está como el fantasma. No sé, en este caso estas niñitas que siempre fueron, ay, qué amorosa la gordita, y que finalmente se van hasta el otro extremo, y entonces dejan de comer, terminan en una clínica porque se rehusan a comer, las tienen que alimentar por un tubo, o sea, entonces como todo este, y hay muchas descripciones como muy corporales, como porque está toda esa obsesión también como por la figura, por cómo uno se ve, y que dice eso para el resto, en este caso en una familia que también importaba mucho las apariencias. Sí, tus cuentos también tienen esa cualidad, son bien físicos, ¿eh? No hay una cosa, o sea, hay una interioridad de los personajes, pero no hay esa cosa, no es una historia linda en el sentido de, oh, qué bonita, la cosa espiritual, no. Tus personajes son bien así como reales, como concretos, como posibles, como materialistas, si se quiere, de algún modo, ¿no? Oye, y también llama la atención cómo de una nueva perspectiva tomas un tema tan manido como este, pero tú lo abordas desde una perspectiva diferente, y eso hace que sea mucho más interesante, ¿no? Que no es la típica historia, ¿no? Sino que es la misma historia, pero vista desde otro punto de vista. Y el último cuento. Te saltaste uno. No, sí. Te saltaste shopping. Da lo mismo, ¿no? Ah, sí, me salté shopping porque se me salió el papelito y no recordé dónde estaba. Pero ya habíamos hablado de shopping. Ah, pero el shopping es súper bueno también ese. Bueno, pues vemos después si es que te Vamos acuerdas de qué después. parte querías Sí, leer. porque el shopping pone una situación en esos Muy lugares tan actual. asépticos, muy actual en Chile, ¿no? Sí. Y en lugares muy asépticos como un shopping, despojados de toda, ¿no es cierto?, individualidad, y donde se produce la mayor individualidad de todas, que es el suicidio, ¿no? Claro. Es terrible ese, ahora me acordé, ¿viste? Ahí podemos hablar. Salir corriendo. La vas a dejar. La frase la conjugas en futuro, pero sabes que hay algo de trampa ahí. Tú no vas a dejar a Marcela, tú la estás dejando. Ahora, en este instante en que decides correr 1 kilómetro más en la elíptica, aunque estés al borde del ataque cardíaco y las piernas te pesen como el plomo. La estás dejando cuando decides llevar el desayuno a la cama, cuando te guardas un comentario venenoso porque ¿para qué? Ya no vale la pena. Ya ni tocas el presente. Todo lo que haces teje redes hacia el futuro. Todo lo que haces hoy es invertir en sus recuerdos. Que tenga buenos recuerdos de estas últimas semanas juntos, porque ya pasó el tiempo de las recriminaciones. Cuando hay recriminaciones es porque aún hay esperanza. Es buena esa frase. Cuando hay recriminaciones aún hay esperanza. Es cierto, puede ser. Claro, porque cuando ya está quedado, ¿qué Ya no hay recriminación después. No, Puedes pues decir, como... ¿sabes qué? Me Sí, voy. sí. Una cosa que vi en tus cuentos y que a veces yo veo muchas series gringas, sobre todo policiales, y siempre cuando la policía, la mujer policía, el tipo policía están mal, corren. Y se ven rápidamente, corren, sudan, miran, y cuando corren están mal. Sí. Y tu personaje... Y están bien también, o sea, es como una especie de es como una catarsis. catarsis. Exacto, es una catarsis. Estáis mal, pero tenéis que correr para descubrir cosas. Sí. ¿Pasa eso cuando corres? Sí, absolutamente. O sea, de ahí se me ocurrió también. O sea, yo empecé a correr porque me estaba volviendo loca. Porque estaba escribiendo la tesis del doctorado. Y claro, estudiar, a mí me encanta ir a clases, como esa parte de estudiar me gusta mucho. Pero cuando ya te tienes como que encerrar a escribir y a leer sola, como es un proceso súper solitario y con tu cabeza todo el tiempo, y entonces fue como, hay que hacer algo, no puedo estar algo físico. Claro, y entonces fue como, bueno, acá hay un montón de parques en la ciudad donde yo vivía, voy a salir a correr, que es lo más fácil, y claro, y ahí empecé a correr, y después empecé a correr maratones y toda la cuestión, y de ahí te vas dando, y ahí me di cuenta de algo que yo no sabía, porque antes no corría, que era que correr es
mucho del mental, o sea, tiene mucho con la cabeza. O sea, yo pensaba que era el cuerpo, pero al final cuando tú estás corriendo, sobre todo cuando corres distancias largas, medias maratones, la parte más terrible para mí no es como el desgaste físico, sino que como que ya no sabías qué hacer con la cabeza. Ya la playlist que te hiciste la odiaste todas las canciones, el audiolibro que querías leer lo querías botar. O sea, hay un minuto en que ya tu cabeza es como, ¡ah! Como que quiero salir de acá porque no puedo hacer nada más. Entonces, pero me gustaba mucho la experiencia y cuando yo corría, también me pasaba que corría en los parques, pero cuando en invierno allá nieva y hace mucho frío, entonces ahí iba a correr como a la corredora en el gimnasio. Sí. Entonces me gustaba esta imagen de gente, iba a un gimnasio gigante, aparte que tenía muchos pisos, y tú veías como, no sé, a 50 personas todas corriendo en estas corredoras. Y tú decías, toda esta gente, ¿qué estará pensando? Yo pensaba, como, ¿qué estará pensando? Porque uno cuando está ahí, como que arregláis el mundo, o sea, tomáis un montón de determinaciones, pensáis un montón de cosas, más profundas, menos profundas, y tal vez la mitad de esas cosas no las hacís después. O sea, este personaje, yo, o sea, pensando en la vida después, tal vez este gallo no va a dejar a la mujer nunca, ¿cachai? Pero cuando está en la trotadora estaba convencido de que sí, de que la va a dejar, ¿cierto? Y también otro de los personajes ahí que corre es una chica que tuvo una relación muy abusiva con un hombre, y entonces ella ahí corre también como esta especie de catarsis, porque dice como, yo cuando estoy como en la vida real, pucha, me baja de repente la pena de este quiebre amoroso y me tengo que ir a encerrar al baño como a llorar, pero cuando estoy corriendo puedo correr 10 kilómetros y me la puedo toda. Entonces, para la gente que no sabe, hay que decir que aquí son varios personajes que están en este cuento. Son 4 personajes que están. Un fragmento, sí. No es, el cuento no es todo de ese personaje, ¿no? 4 personajes en el gimnasio. Claro, sí. Bueno, aquí encontré un trocito de shopping. Dice, el primer suicida había sido un hombre de 30 años. Trabajaba en una oficina por ahí cerca, tenía que comprar un regalo urgente. Eso al menos le había dicho su secretaria. Laurie no se lo había contado en uno de los recreos. Luego cambiaría las palabras, diría volar. Creía que sonaba más lindo y así nos evitábamos los retos de nuestras profesoras. Eran las 11 de la mañana cuando pasó y no había mucha gente en el centro comercial. Se habló de seguridad, del estrés de la vida moderna en cada una de las notas que le hicieron en el diario, las noticias, los programas de radio. Era un hombre exitoso, una mujer y 2 hijos, toda una vida por delante. Yo no podía dejar de pensar en ese regalo. Lo imaginaba tirado junto a los maceteros, sin nadie que lo reclamara. Las chicas, en cambio, creían que no solo había sido una excusa, que no había ningún regalo, y así, ¿no? Esta es una historia bien inquietante, ¿eh? Sí, es como ominosa. Sí, es inquietante. Y podría estar en una historia así como de cuentos de terror, incluso, ¿no? Sí, como medio Black Mirror, yo sí, encuentro, como sí, esa onda. Exacto. Porque parte un poco, claro, nunca se dice que es el lugar y podría ser otro centro comercial, pero sí, lo hice un poco inspirado en lo que estaba pasando en el Costanera Center acá. Sí. El Costanera. Pero nunca se dice que, sí, o sea, esto podría ser en otro lado. Y pensaba, y todo eso conectado con una historia más sencilla, que es un grupo de amigas, como de colegio, medias adolescentes, que que las mamás son amigas entre ellas también, entonces las mamás van al centro comercial y se toman un cafecito y las niñas dan vueltas por el centro comercial mientras ellas están ahí. Y claro, una cosa es dar vueltas para comprarse tonteras, pero empiezan a pasar los suicidios, entonces se empieza a generar este morbo de chuta en algún momento, y si alguien se tira, y empieza como una cosa media como terrible, porque es la combinación entre esa curiosidad y una cosa también bien inocente, o sea, que ella diga volar, o se dice que junta los recortes del diario y los pega como con glitter en su diario de vida, porque claro, está esa fascinación curiosa sin pensar tanto como en lo terrible de la muerte. O cuando el mundo inventa una aplicación para ver a la gente, para ver a la gente, claro. Porque claro, eso por ejemplo, eso no ha pasado ahora, pero entonces ella empieza a decir como que esto se vuelve tan dramático, uno pensaría, no sé, suicidio todos los días, no tengo idea, que claro, el centro comercial primero pone redes y claro, se veía horrible, entonces las tienen que sacar. Yo cuando fui a Cornell, en esa universidad se suicidan, es la universidad como donde se suicidan más estudiantes, y tiene un montón de puentes, y debajo de los puentes hay redes para atajar a los suicidas, entonces de ahí se me venía un poco, y entonces el mall después inventa una app, entonces en la app uno puede como vigilar todo el centro comercial, porque la idea es que las personas se puedan meter y si ven algo raro poder como denunciar, y de hecho eso va a ser clave como para el desenlace de la historia, en que ella empieza a seguir a una chica a ver dónde va, qué hace, si es que es la persona que ella cree que es. Por supuesto hay una alusión al mago de Oz también, sí, a los zapatos rojos, y que no hay mejor lugar que el hogar. Sí. Entonces, aludiendo un poco a esta idea del suicidio, yo encontré un cuento súper interesante, ¿eh?
que esto podría ser una novela. Sí, incluso. de hecho, como ese es otro de los cuentos que yo quedé como... Deberían contratarme a mí Sí, si yo soy sí, cero. sí. No, ese, pero me pasó con ese cuento que lo terminé fue como... Porque ya, para mí igual estaba cerrado, pero pensando, uy, en verdad me gustaría saber más de esta historia. Sería una buena meterme película más. de Cronenberg tal vez, ¿no? Sí. Podría Y un, disertar y esa- otro buen capítulo de Black Mirror, como También. esa cosa de la tecnología, de la No, a mí vigilancia. este cuento me gustó muchísimo, también uno de los que me gustó harto también, porque nuevamente un viejo tema, visto de manera muy novedosa, e inserto en esta sociedad capitalista, ¿no es cierto? Claro. En donde hay esa distancia, o respetuoso también esa distancia de que no te pesco también. Claro. Súper interesante. Oye, yo quiero abrir la conversación, es que hay algún comentario del público o una pregunta. Siempre hay algo, ¿no? Hay alguien ahí que quiere saber algo o preguntar, o comentar, ¿no? No solamente preguntar, ¿no? Así que abro la Comentar, estar en conversación. desacuerdo. Claro, no sé, que todo lo que han dicho yo No me gustó nada. No me gustó nada y me voy. También puede ser un comentario. Así que abro la Yo, sí. Ya. me interesa, Ya. me interesó, a mí me gustan mucho los cuentos, los relatos breves, Ujú, pero a llevar a otro lado. ujú, Tú por lo menos desde este año creo, ujú. estás liderando el Club de Lectura de Catalonia. Sí. Y ha habido harto boom de clubes de lectura, Sí. comenzando Catalonia, Lolita, creo que otras librerías también. Hasta la FISA lo incluyó Y- como modalidad y- este año también. Claro, hay un movimiento, o sea, no sé si es un movimiento, volvemos al tema boom, Sí. me encanta esa palabra. Un boom Una con el proliferación, podríamos claro, decir. claro, o una proliferación, me costó, de clubes literarios. ¿Cuál es el encanto? ¿Cuál es el plus que hoy día se estén haciendo más clubes literarios? Buena pregunta. Sí, no, yo creo que sí, yo creo que hay mucha gente buscando estos espacios. A mí me pasa que en el club de lectura de nosotros aceptamos en general 15 y después empezó a llegar mucho más, tuvimos que empezar a tener 20 y ahora haciendo sesiones extraordinarias porque hay mucho interés. Yo creo que antes uno estaba más acostumbrado a ver los talleres literarios, ¿cierto? Que se daban en distintos lugares de Santiago, talleres de escritura. Y hay mucha gente que no le interesa escribir, Claro, que no quiere hacer que no quiere, libros, claro, y quiere por leerlos. otro lado que le interesa la literatura, pero tampoco quiere hacer un diplomado o un estudio formal. Entonces el club de lectura es este espacio en que podéis comentar libros que estáis leyendo y que tal vez no tienes una comunidad para hacerlo. O sea, a mí me pasa que, pucha, yo trabajo en la universidad enseñando literatura, tengo un montón de alumnos, tengo amigos escritores. Yo siempre estoy hablando del libro con todas las personas, pero hay personas que no, que tal vez están en su trabajo y les gusta leer y tal vez sus amigos no leen, tal vez su familia no lee, entonces estos espacios Sí. como que te dan esa comunidad. No, es bonito llegar a un lugar, estamos leyendo todos el mismo Claro. libro. ¿Qué te pasó a ti con el libro? ¿Qué sentiste tú? Y de hecho ahí hay dos Conversar. miembros del club de Hay lectura. dos víctimas Hay acá. dos víctimas ahí Ah, sentaditos. mira. Sí. Sí, puede ser eso el éxito, ¿no? La gente quiere comunicarse, el libro es un pretexto para juntarse a conversar, Absolutamente. hacer amistades. Sí, no, y hay distintos tipos de clubes, o sea, Sí. hay clubes que son más teóricos, donde o donde tal vez el profesor habla más, yo en este caso solo guío la conversación, porque la idea es que hablar desde la guata un poco, o sea, poder decir, Claro. odié a este personaje, me cayó mal, no Sí, me sí, gustó, sí. me gustó, no hacer una interpretación sexual necesariamente, aunque si Densa, la quieren académica. hacer, háganla, pero no es esa la tónica, y lo más lindo, para mi gusto, es que en mi club de lectura hay gente, no sé, desde una chica que tiene 18 años hasta un señor que tendrá 60. Ah, buenísimo. Entonces, y entre medio, claro, de 30, de 40, de 20. Y es interesante para mí porque en general también cuando uno tiene una comunidad para hablar de libros, también suelen ser de la misma edad, ¿cierto? Los amigos o qué Claro, sé yo. claro, Entonces lo tienes lindo razón. acá, que aquí me gusta, es como puedo conversar de, no sé, del libro que estamos leyendo con esta chica que tiene 18, que tiene casi la mitad de mi edad terriblemente, con gente mucho más grande. Sí. Y Otra experiencia, otra forma de leer. Y entonces salen lecturas súper interesantes, porque es distinto leer un libro con 18 años que con 60. Claro. ¿Y cómo es la propuesta de lectura? ¿Tú propones libros? ¿La gente los propone? ¿Cómo es? ¿Cuál es el libro que escogen? para leer? Nos pusimos con Gerardo Jara, que es el librero de Catalonia, nos pusimos algunas reglas. Entonces, la primera es que el libro no podía ser muy largo, ¿Ya? pues leemos un libro al mes. No podía ser ni muy largo, para que se pudiera leer calmadamente en un mes,
que no fuera muy difícil, porque no queríamos como ahuyentar a gente pensando, no voy a leer el Ulises, de Joyce, ¿cachai? claro, Por eso. se va todo el mundo y nadie lo termina. Por eso, po. Y que no fuera muy caro, porque tampoco queríamos ahuyentar a gente porque, pucha, vamos a leer este anagrama que vale 40 lucas. No, po. Todas las meses 40 lucas ya. No, po, ¿cachai? Entonces, y el club de hecho es gratis, o sea, lo único que hay que hacer es comprar el libro en esa librería y no en otro lado. Y entonces, esas fueron como las reglas básicas. Y después le agregamos sobre esas, de tratar, dentro de lo posible, que fueran editoriales pequeñas. O sea, tratar de elegir libros que fueran de editoriales independientes más que de grandes cadenas. Okay. Un par de veces hemos caído en grandes cadenas porque hay algún libro en especial que nos interesa mucho, pero en general tratamos de que sean las editoriales independientes nacionales. Y que sean escritores latinoamericanos y que el libro sea bastante nuevo, o sea, ojalá de este año, del año anterior. Okay, no clásico. Claro, no clásico. Entonces por lo mismo vamos decidiendo el club, o sea, el libro del club mes a mes, porque vamos viendo las cosas que van saliendo también. Porque si hay un libro que justo sale y le está yendo bien, bueno, leamos ese, o sea, para poder estar metidos en la conversación y todo eso. Entonces leemos cosas que yo propongo, pues yo leo un montón, que me han gustado, que creo que pueden funcionar, y a eso le sumamos también el punto de vista de Gerardo de si le gusta o no le gusta, y también la posibilidad que tenemos de conseguir si lo ese libro. Sí. Exacto, porque yo de repente digo, no sé, leamos, no voy a mencionar casos reales, pero X autor, y él llama a la editorial y dice, pucha, ¿sabes que le quedan 7 copias y necesitamos 20? Entonces, o no alcanza a llegar, o algún libro, y yo digo, este libro me gustaría, pero el libro está súper caro, y se nos va de la regla. Hay variables que hay que decir. Entonces, oye, pero tú te has propuesto ahí dos cosas, traigas como un revival tú. Primero del audiolibro y después de los clubes de lectura. Sí. Estás como revitalizando cosas que existen pero que no se han... Sí, no, es que a mí me gusta mucho la literatura y creo que como en todos sus espacios, o sea, yo disfruto mucho haciendo clases a nivel universitario, pero también me parece fascinante la posibilidad de compartir lecturas con gente que no conozco, gente de otras edades, gente que tal vez no habría conocido de otra manera, y hacer los libros lo más accesible posible y la conversación sobre los libros lo más accesible posible. Entonces eso en el caso del club de lectura, y en el caso del audiolibro también el audiolibro llama a otro tipo de lectores. O sea, hay gente que va a preferir leer el audiolibro, y me ha pasado, hay gente que prefiere escuchar el audiolibro. Sí, por supuesto. Porque pucha, si vais leyendo en el metro en la hora peak, pucha, vais así Ahora apretando, sacar el libro y no lo pueden abrir. Entonces, vais escuchando el audífono mucho mejor. Entonces, ayudar a masificar, a hacer más fácil el acceso a los audiolibros también me parece como una cruzada, una misión súper importante, como otro formato más. Excelente. ¿Otra pregunta o comentario? ¿Sí? Yo quiero hacer una consulta. Ya. A mí me da la sensación, después de lo que escuché, que hay hartos aspectos autobiográficos en lo que escriben, y también de cierta forma lo percibí, de alguna forma lo intuí, luego de leer instrucciones para ser feliz. Sí. También sé que tú estás como leyendo muchos diarios de distintos autores. Sí. A mí me gustaría saber cuál es la relación que tú tienes, o si tienes algún proyecto de escribir diarios personales, o si ya lo haces. ¿Cuál es tu percepción del ejercicio del escritor, del autor, de escribir un diario, digamos, disciplinadamente? Yo escribo diario, o sea, yo tengo mi diario y escribo 3 páginas todos los días. Sí, como un ejercicio. Como un ejercicio, o sea, y voy mezclando un poco cosas, cuento cosas que me pasaron, qué sé yo, pero también cosas que voy pensando para escribir, y me sirve un montón y de hecho a veces los releo y es como, oh, de aquí salió mi idea para tal cuento que salió, como que escribí después. Como, me sirve como para ir como enjuagando mis ideas y teniéndolas ahí. Entonces me parece un ejercicio súper interesante y lo hago como mateamente. De las 3 páginas de tengo muchos cuadernitos, no se pila, no son para ser publicados, pero a mí me sirve como, qué miedo, que no puedo concentrarme a hablar con esa. como hoy voy a salir así como. La prensa, así es la prensa. No, pero cuando eres famosa es así. No soy famosa, pero uno siempre sale en las fotos como... Porque estaba ahí hablando estás en y... acciones, sí. Pero salí con cara de dinosaurio, encuentro, pero bueno, en fin. Entonces, sí lo hago yo personalmente y... Después van a reír, obvio que salí terrible, ya, filo. Se editan. Ya, sí, Photoshop.
lo que quieran. No, bueno, y entonces sí lo hago. Y lo de los diarios salió un poco de nada. O sea, el tema mío con los diarios de otros, me pasó que tenía un par y un día no sé, pues estaba leyendo, no me acuerdo, el de Piglia creo que había salido justo. Y estaba leyendo y de repente llegué al día que era el día que yo estaba leyendo. Sí. Y entonces dije, lo voy a tuitear, yo soy tuiteo bastante, entonces lo voy a tuitear como un pedacito de este día, como un día como hoy, de tal año, no sé, pues Piglia escribió esto. Y y mucha gente como que le gustó y reaccionó bien y no sé qué, entonces, chuta, seguí leyendo y lo volví a hacer otra vez, hasta que ya empezó más gente como casi que a seguirme solo por los tuiteos de los diarios. Y ahí inventé como el hashtag que es un día de otro y lo empecé a hacer más también mateamente. Más sistemático. Me empecé a comprar más diarios y lo que hago, que es súper ñoño, en mi agenda, como mi agenda, pues todo hoy día, el día de hoy, sale, no sé, a las 7:30 tenía esta charla en la que leo, pero también salía, no sé, Alejandra Pizarnik, tal página, entonces lo que hice, iba anotando día a día, entonces yo sé dónde buscar, no es como que hoy día yo llegue y agarre los diarios y empiezo a ojear, sino que como a principios de mes agarro todos los diarios que tengo y empiezo a anotar los días. y busco los días de diciembre, por ejemplo, y lleno todo de atroz. No, pero bien. Lleno todo, no, sistemático. pero lleno todo diciembre. Entonces, nada, y un montón de gente le gustó y de hecho ahí está un proyecto de hacerlo un libro de repente, o sea, hacer algún tipo de... Jugar con eso y convertirlo, sí. mirá. Viste que esas cosas que van surgiendo naturalmente se convierten en proyectos. A mí me impresiona demasiado, o sea, como de repente cosas, de hecho, que partió como una casualidad y que se convirtió como en algo que yo pensé como, yo me entretengo y lo video, y de repente más gente como que le empieza a resonar. Eso mismo. No, y gente y me empieza a seguir y lo retuitea o a veces como comentaba, o sea, como hoy me siento tan... Y empezaban como a compartir cosas de sus vidas, a mí me sorprendió un montón la reacción uno con nunca los sabe diarios. los alcances que va a tener. Nadie sabe, o sea, uno nunca sabe quién te está leyendo, nadie sabe cómo te están leyendo. Claro, que en Twitter es una lectura más activa también, la gente puede opinar, eso no pasa con los libros a veces. Y a mí eso me encanta de Twitter, o sea, como que también, para uno como escritora también, el contacto con los lectores a través de Twitter es bacán. Eso o sea, nunca antes había sido a mí me encanta posible, y trato en la medida de lo que puedo de responder y todo, porque me parece súper lindo, o sea, hace un par de años nada más, si uno quería contactar como algún escritor que me escribiera la editorial, una carta, mandarla por correo y que te escribiera de vuelta, imagínate el cacho, porque claro, uno fan escribe la carta, pero tal vez el escritor del otro lado no se va a poner a mandarte la carta desde, no sé, pues Estados Unidos a Chile, algunos tal vez muy motivados lo hacen, pero en cambio el Twitter es fácil, o sea, yo le puedo escribir, y de hecho una vez le tuiteé algo a Neil Gaiman y me respondió, o sea, como, y tú eso dices, pasa ¿cachai? Es posible. Sí, y me parece súper bonito además, o sea, como aparte de posible, me parece una interacción súper bonita y que los lectores puedan opinar y que exista un contacto más fluido con los autores o del mismo, con los músicos, con el cineasta, ¿cierto? Con el artista que sea. Me parece así precioso, o sea, como, y por eso yo siempre pongo en las biografías pues, el Twitter también, porque así si a alguien le gusta, bueno, ahí estoy, si me quieren decir que le gustó, que no le gustó, que cualquier cosa, ahí estoy y ahí le voy a responder. Es accesible, sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Respondieron todos? ¿Se respondió todo? Sí, ¿Me vemos pose? Oye, bueno. Mira, cacha, tenemos como la Es chaya. que esto es mis víctimas, ¿no? Es una prueba de que trabajamos. Oye, quiero agradecerte, ¿Ya? María José, aquí me tienen así posando algo que nunca había pasado en esta charla. Y justo con el video corriendo. Con el video corriendo, una cosa bien extraña, que enloqueció, lo que Leo Forestal enloqueció hoy día. Quiero agradecerte que hayas venido hoy día. No, yo con feliz, me nosotros. encantó la conversación. Y que Recomiendo te haya gustado. fervientemente que lean El lugar de María José Navia, editada por Ediciones de la Lumbre. Es un muy buen libro de cuentos. Van a encontrar más de lo que hablamos. La idea es que cuando uno habla de los cuentos acá, despertar el interés en la gente. Claro. Yo quiero leer ese cuento. Sí. Entonces, léelo, aquí está. Aparte los leíste también, yo encuentro que todos van a correr a buscarlo. Sí, va a ser un éxito ahora. Tal vez te van a pedir que después lo leáis tú en voz alta, pero... Va a ser un éxito editorial. Y busquen el audiolibro también, están en tu Twitter, MJ Navia, ¿no? Sí, MJ Navia Arroba y MJ Navia. y también en Leo Lento, que es la productora que hizo Arroba Leo Lento. Sí, Ahí también pueden está. buscar los audiolibros. Dice, Los audiocuentos, o sea, solitos. audiocuentos. Y
escúchenlos y si te gusta te compráis el libro. Y ahí tenéis el disco y tenéis el, Todo, el toda la libro. experiencia. No, toda la experiencia sensorial ahí, ¿no? Y si te da flojera leer, lo escuchas. Sí. Oye, muchas gracias. Un aplauso Gracias para a ti. María José. Y nos vemos nosotros en otro Que Leo Forestal. Recuerden vean las charlas en el canal de YouTube de Que Leo Forestal. Ahí tenemos más de 100 conversaciones ya de mucha gente ya, muchos entrevistadores ya nuevos, muchos entrevistados y entrevistadas. Así que ahí está. Muchas gracias.